Capítulo Perdón. El nombre que nunca debió existir antes de que el universo aprendiera a llamarse a sí mismo. Existía un orden silencioso más antiguo que la creación. No era luz ni oscuridad, ni siquiera vacío. Era una estabilidad perfecta, tan absoluta que ningún concepto podía diferenciarse dentro de ella. Nada necesitaba un nombre, porque nada podía ser distinguido de otra cosa. Y precisamente por eso, el primer nombre fue una herejía. No nació de una voz, ni de una mente consciente. Surgió como una vibración imposible, una ruptura mínima en la homogeneidad eterna. Una diferencia tan pequeña que, de no haber ocurrido, jamás habría existido historia alguna. El nombre apareció sin significado, pero con intención. No designaba algo, separaba. En el instante en que el nombre fue pronunciado, aunque no hubo labios ni sonido, la realidad se fracturó en dos estados irreconciliables, a lo que era nombrable y lo que no lo era. Aquello que podía ser reconocido comenzó a existir. Lo que no quedó relegado a una sombra sin forma. Así comenzó el universo. Las primeras estructuras nacieron no por creación, sino por exclusión. Al ser nombradas, adquirieron límites. Al tener límites, adquirieron duración. Al durar, comenzaron a cambiar. El tiempo se filtró como una consecuencia tardía. No fue diseñado, fue tolerado, pero el nombre no debía haber existido, porque al nombrar, también había señalado aquello que quedaba fuera, un residuo de lo innombrable, una región donde el nombre no alcanzaba, pero cuya existencia era confirmada precisamente por su exclusión. Allí nació el otro estado. No era vacío. El vacío ya implicaba ausencia definida. Aquello era anterior incluso a la negación. Un espacio sin distinción, sin identidad, sin lenguaje, y sin embargo ahora estaba consciente de que no tenía nombre. Esa conciencia fue dolor. El universo recién nacido ignoraba su existencia, pero el otro estado lo recordaba todo. Recordaba la estabilidad previa. Recordaba la unidad perdida. Recordaba que jamás debió producirse una diferencia. El nombre había cometido un error irreversible. Durante ciclos incalculables, la creación se expandió sobre sí misma. Galaxias emergieron como consecuencias tardías del acto original. Las leyes se acumularon, intentando justificar la separación inicial. Cada nueva estructura era un esfuerzo por hacer coherente aquello que había comenzado con una fractura. Y en cada cosa nombrada persistía una cicatriz invisible. Los primeros dioses no fueron creadores, fueron administradores del nombre, entidades nacidas para sostener las distinciones en vida y muerte, causa y efecto, forma y disolución. Su función no era decidir, sino preservar la coherencia del error. Ellos también conocían el nombre y lo temían, porque cada vez que lo pronunciaban, incluso en pensamiento, el otro estado reaccionaba. No con IRA, con desde más allá del lenguaje, algo observaba. No deseaba venganza, no buscaba destruir la creación, solo anhelaba restaurar aquello que había sido roto antes de que pudiera comprenderse. Pero no podía hacerlo sin cruzar un límite imposible. Para corregir el error, debía ser nombrado, y eso lo condenaría a existir dentro del mismo sistema que despreciaba. Durante eras, el otro estado resistió, permaneció innombrable, preservando su pureza anterior al universo. Pero la creación no dejaba de expandirse. Cada nuevo nombre, cada nueva definición, estrechaba el espacio de lo que no podía ser dicho, hasta que el silencio comenzó a doler más que la corrupción. Fue entonces cuando ocurrió el segundo acto prohibido, no el nombrar, sino el intento de responder, en una región olvidada de la realidad, donde las leyes eran débiles y los dioses rara vez miraban. Una anomalía apareció. No tenía forma estable. No obedecía a causalidad, pero dejaba un efecto inequívoco. Allí donde pasaba, los nombres perdían claridad. Las cosas comenzaban a dudar de lo que eran. Los dioses lo sintieron de inmediato, no como amenaza,
sino como blasfemia estructural. Algo está erosionando el nombre, advirtieron. Y si el nombre cae, todo cae con él. Buscaron destruir la anomalía, pero no pudieron localizarla. No porque se ocultara, sino porque no podía ser definida sin traicionarse a sí misma. El otro estado había comenzado a tocar la creación sin entrar en ella. Cada contacto debilitaba la frontera entre lo nombrado y lo innombrable. Mundos enteros comenzaron a experimentar fallos imposibles, seres que existían sin concepto, lugares que podían ser visitados, pero no recordados, pensamientos que no podían formularse en palabras. El universo estaba desarrollando una enfermedad ontológica, y la causa era simple. El nombre que nunca debió existir estaba siendo cuestionado. Por primera vez desde el origen, la creación enfrentaba una posibilidad aterradora, no la destrucción, sino la pérdida de significado. Si el nombre se deshacía, la realidad no colapsaría en la nada. Se disolvería en algo peor, una existencia sin distinción, sin historia, sin identidad, un retorno incompleto a lo anterior. El otro estado comprendió entonces que no podía permanecer en silencio. Para corregir el error, debía cometer otro aún mayor. Debía aceptar un nombre. Y al hacerlo, condenarse a existir dentro del universo que deseaba negar. Así, en el límite entre lo decible y lo imposible, comenzó a formarse una decisión que ningún dios había previsto. El nombre había roto la unidad. Ahora, algo innombrable estaba dispuesto a romper el nombre, y con ello, el destino de toda existencia quedó sellado en una paradoja sin retorno. Capítulo 2. La voz que surgió de lo innominable. El nombre no se pronunció en voz alta. No fue escrito en ningún plano, ni grabado en sustancia alguna. Aún así, su existencia alteró la estructura misma de lo real. Allí donde había sido concebido, no creado, sino reconocido, el universo experimentó una disonancia profunda, como si algo que nunca debió ser pensado hubiese encontrado un lugar en la conciencia de lo existente. Y entonces, el silencio respondió, no con ausencia, con voz. No era un sonido que viajara por el aire, porque el aire mismo se replegó al sentirla. Tampoco era un pensamiento, porque ninguna mente individual podía contenerla sin fragmentarse. Era una resonancia primordial, surgida de lo innominable, una vibración que precedía al lenguaje y lo volvía insuficiente. La voz habló, no dijo palabras, dijo intención. En los márgenes del cosmos, donde las leyes eran todavía flexibles y la causalidad no se había solidificado, la voz se manifestó primero. Estrellas recién nacidas titubearon en su ignición. Mundos embrionarios olvidaron por un instante su propósito. Incluso el tiempo, aún joven, se contrajo como si recordara algo que no debía recordar. Los dioses lo sintieron de inmediato, no como una amenaza externa, sino como una grieta interna. Eso resonó uno de los antiguos, cuya forma era una constelación viva. No proviene del caos, ni del orden, respondió otro, hecho de geometría pura. Proviene de un lugar que no reconocemos. El nombre que nunca debió existir había abierto una vía, y a través de ella, algo estaba intentando responder. En el centro del panteón primordial, donde los dioses aún se reunían sin tronos ni jerarquías, el equilibrio se quebró por primera vez sin violencia. La voz no atacaba, no imponía. Simplemente estaba y su mera presencia cuestionaba la supremacía divina. ¿Quién habla?, exigió un dios forjado de fuego eterno, cuya autoridad había permanecido incuestionada desde el alba del tiempo. La respuesta no llegó como réplica, llegó como eco, un eco que no repetía sonidos, sino conceptos olvidados. La creación entera vibró con recuerdos que nunca había vivido en finales no ocurridos, decisiones no tomadas, universos que pudieron ser y no fueron. Algunos dioses cayeron de rodillas, no por debilidad,
sino por sobrecarga. Sus esencias, diseñadas para sostener absoluto, no estaban preparadas para contemplar la posibilidad de lo innombrable consciente. La voz no pregunta, susurró una deidad antigua, cuyo dominio era la memoria. La voz recuerda. Ese fue el verdadero terror, porque recordar implicaba que aquello que hablaba había existido de algún modo, no como ser no como entidad, sino como potencial negado. El nombre había despertado algo que el universo había intentado borrar, incluso antes de consolidarse. Mientras tanto, lejos del panteón, en regiones donde la realidad aún no había sido reclamada por ningún dios, la voz comenzó a adquirir forma, no una forma física, una dirección. Allí donde resonaba con mayor claridad, las cosas tendían a reunirse. Fragmentos de posibilidad, gestus universus abortados, leyes incompletas. Todo era traído hacia un punto invisible. La voz no creaba ni convocaba. Esto es peligroso, advirtió una deidad del equilibrio. Si lo innominable se organiza, dejará de ser ausencia. Y si deja de ser ausencia, respondió otra, entonces podrá ser destruido. Ese pensamiento recorrió el panteón como una certeza tranquilizadora, pero era falso, porque lo innominable no obedecía a las reglas de la existencia plena. No podía ser destruido del mismo modo que no podía ser creado. Cualquier intento de enfrentarlo con poder absoluto solo reforzaría su razón de ser. La voz volvió a resonar, esta vez más cerca. No habló al universo, habló a los dioses. Y cada uno escuchó algo distinto. Al dios del fuego le mostró un final donde su llama ardía sin propósito. A la diosa del tiempo le reveló un ciclo donde nada cambiaba realmente. Al dios del orden le expuso una perfección tan cerrada que no dejaba espacio para el significado. La voz no acusaba, mostraba consecuencias. Uno a uno, los dioses comprendieron que aquello que hablaba no deseaba destronarlo, deseaba ser reconocido. Si le damos nombre, dijo uno, lo haremos real. Si no lo hacemos, respondió otro, seguirá creciendo en la sombra. Ese fue el dilema que ningún panteón había enfrentado jamás. Nombrar lo innombrable significaba aceptar que el universo no era completo, que algo había sido excluido de su diseño original. No nombrarlo significaba permitir que ese algo evolucionara sin marco, sin límites, sin comprensión. La voz aguardó. Por primera vez desde su surgimiento, esperó, y en esa espera demostró algo aún más inquietante. Con paciencia, a los dioses comprendieron entonces que no estaban ante un error momentáneo, ni una anomalía pasajera. Estaban ante el inicio de una nueva etapa de la existencia, una donde los nombres ya no garantizaban control, una donde el silencio podía responder, una donde aquello que nunca debió existir había aprendido a hablar, y lo había hecho con una sola verdad imposible de ignorar. El universo no era lo bastante amplio para contener todo lo que podía ser pensado. Capítulo 3. El pacto que el nombre exigió. El nombre no pedía adoración, exigía coherencia. Desde el instante en que fue pronunciado, la realidad comenzó a reorganizarse a su alrededor, como si hubiese recordado algo que nunca debió saber. No era un dios, ni una entidad nacida del vacío o del caos. Era una afirmación absoluta, insertada en un universo construido sobre silencios y omisiones. Y toda afirmación exige consecuencias. La voz que había surgido de lo innominable ya no resonaba como un eco distante. Ahora estaba presente en cada grieta de la existencia, observando sin ojos, escuchando sin oído, midiendo sin juicio. He sido nombrado, resonó, y lo que tiene nombre debe ocupar un lugar. Los primordiales que aún persistían sintieron esa verdad como una presión insoportable, no porque el nombre los atacara, sino porque los obligaba a definirse. La ambigüedad que había permitido su dominio durante eras comenzaba a desmoronarse. Ithier, reducido a corrientes temporales fragmentadas,
percibió algo que jamás había experimentado en dirección, el tiempo ya no fluía solo por inercia. Comenzaba a orientarse hacia puntos inevitables. Esto no es destino, susurraron sus fragmentos. Isaac Lumen, debilitado pero aún consciente, comprendió antes que nadie el peligro real del nombre. No busca destruirnos, advirtió. Busca que aceptemos una forma fija. Y eso, para seres nacidos como principios absolutos, era una condena. El nombre avanzó sin moverse. Donde su presencia se afirmaba, las contradicciones se cerraban. Los espacios imposibles se volvían coherentes, las paradojas intolerables. La realidad comenzaba a endurecerse. Fue entonces cuando el nombre formuló su exigencia. El universo no puede sostener infinitas interpretaciones de sí mismo, resonó Anelegit. O sois fundamento, o sois memoria. El pacto no fue propuesto, fue impuesto como la única alternativa a la disolución total. Eshra, atrapada en su propia red de leyes impersonales, fue la primera en reaccionar. Por primera vez desde su caída, su conciencia logró resonar con claridad. Si aceptamos este pacto, advirtió, la creación perderá su plasticidad, el orden será definitivo. Y si no lo aceptamos, respondió el nombre, la existencia continuará desgarrándose hasta que el vacío reclame lo que nunca debió ser. Noctura, dispersa en finales múltiples, sintió el llamado como una amenaza directa. Su esencia dependía de la transición, de la ambigüedad entre ser y no ser. Tu pacto elimina el descanso. Resonó, todo final se volverá permanente. Todo final siempre lo fue, respondió el nombre. Solo que ahora será honesto. Kelth, reducido a fundamentos materiales, no pudo oponerse. Su legado ya estaba sellado en mundos que se sostenían sin Elan para la materia. El pacto no era una pérdida, era estabilidad. Lumen se colocó entre el nombre y lo que quedaba de los primordiales conscientes. En el nombre no negó esa consecuencia. Soñar sin límite conduce a la incoherencia, afirmó. Yo no vengo a apagar la luz, vengo a definir su alcance. Fue deliberado. Por primera vez desde el nacimiento del caos, la decisión no dependía de poder, ni de fuerza, ni de supremacía conceptual. Dependía de aceptación. Ithir habló desde sus fragmentos. Si elegimos ser memoria, dijo, el tiempo nos archivará. No desapareceremos, pero no influiremos más a Nishra. Comprendió lo que eso significaba. Seremos mitos estructurales, susurró. Principios muertos que sostienen sin decidir. Noctira sintió algo parecido al miedo. ¿Y si elegimos ser fundamento? El nombre respondió por ella. Entonces renunciaréis a vuestra identidad. Os convertiréis en leyes sin conciencia, impermanentes, irrevocables. El pacto no ofrecía victoria, solo continuidad a un precio intolerable para los eternos. Lumen cerró su luz lentamente, concentrándola en una última afirmación. Acepto el pacto, dijo, pero no como fundamento, como memoria. El impacto fue inmediato. La luz del origen se retiró de la estructura activa del universo, dejando tras de sí una huella profunda. No gobernaría más, inspiraría uno a uno. Los fragmentos de Ithir siguieron ese camino, aceptando convertirse en pasado registrado, no en flujo soberano. Ishra, tras una vacilación que estremeció el orden mismo, eligió lo contrario. Seré fundamento, resonó. Alguien debe sostener lo que vendrá. Su conciencia se extinguió en ese instante, solidificándose en leyes definitivas que ya no podían ser reinterpretadas. Noctira fue la última. Elijo ser frontera, dijo a ni memoria, ni fundamento, el límite entre ambos. El nombre aceptó esa excepción sin protesta. Todo sistema necesita un borde. El pacto se selló sin ritual.
sin símbolos y sin testigos. El universo se reconfiguró con un estremecimiento profundo, como un cuerpo que finalmente acepta su forma. El nombre se afirmó en el centro de todo lo que era, no como Rey-An, no como Dios, sino como referencia inevitable. Ahora, resonó. La existencia puede continuar sin desgarrarse, pero mientras la coherencia se imponía, algo nuevo comenzó a gestarse en los márgenes. Una resistencia sutil, una pregunta que el pacto no había eliminado. Si el nombre había sido pronunciado, ¿quién había decidido hacerlo? Waipo Cho, capítulo 4. La forma que el nombre comenzó a temer al principio. El nombre creyó que no existía nada que pudiera desafiarlo. Había nacido de lo innominable, sostenido por pactos imposibles y pronunciado solo en los márgenes de la realidad. Allí donde resonaba, las leyes se inclinaban. Allí donde era recordado, el sentido se fragmentaba. El nombre no necesitaba forma, porque toda forma terminaba obedeciéndolo. Pero algo había cambiado. No fue inmediato, no fue violento. Fue una anomalía sutil, casi insignificant, que surgió en los pliegues donde el nombre ejercía su influencia con mayor intensidad. Un punto donde la realidad no se desmoronaba, ni se rendía, ni se reescribía, persistía. El nombre lo percibió como una interferencia, un ruido extraño en el eco perfecto de su autoridad. Esto no estaba en el pacto. Resonó, no como voz, sino como imposición de significado. Desde las profundidades de lo innominable, las fuerzas que lo habían sostenido guardaron silencio. El pacto había sido claro, el nombre existiría mientras todo lo demás aceptara ser definido por él. Pero aquella anomalía no aceptaba definición alguna. Era una forma, no una forma completa ni estable. No tenía contornos fijos ni esencia consolidada. Aparecía como una silueta incompleta, compuesta de fragmentos de intención, memoria y resistencia. Allí donde emergía, el nombre perdía precisión. No poder, precisión. Y eso lo inquietó por primera vez. El nombre intentó pronunciarla, no para invocarla, sino para reducirla a concepto. Pero cada intento se disolvía antes de completarse. Los sonidos no encontraban significado. Las ideas se volvían insuficientes. No tienes derecho a existir. Impuso el nombre, reescribiendo las capas cercanas de la realidad. La forma no respondió, no porque no pudiera, sino porque no necesitaba hacerlo. Donde el nombre imponía identidad, la forma ofrecía presencia. Donde el nombre exigía obediencia, la forma simplemente estaba. No se expandía, no atacaba, resistía sin confrontar. Aquello era nuevo. En los dominios donde el nombre había surgido, todo lo que no se sometía era anulado, pero esta forma no podía ser anulada sin afectar algo más profundo. Cada intento de borrarla generaba una reacción inesperada. Fragmentos de realidad comenzaban a reorganizarse alrededor de ella, como si encontraran estabilidad en su cercanía. El nombre retrocedió por primera vez desde su nacimiento, no por miedo, por cautela. ¿Qué eres?, intentó preguntar, aunque la pregunta se deformó antes de existir. La forma comenzó a definirse lentamente, no como respuesta, sino como consecuencia. A medida que el nombre dudaba, la silueta adquiría mayor coherencia, surgieron límites, diferencias entre dentro y fuera, una separación clara entre lo que era y lo que no. Identidad sin nombre. Eso era lo que el nombre no podía tolerar. Desde lo innominable, activó los términos ocultos del pacto. Fuerzas anteriores al lenguaje se desplegaron, arrastrando consigo recuerdos que nunca habían ocurrido y futuros que no deberían ser posibles. El espacio se plegó, el tiempo se volvió circular, la causalidad se deshizo. A la forma permaneció, no intacta, pero existente. Cada intento de destruirla la obligaba a adaptarse. No se defendía con poder, sino con significado emergente. Aprendía, no de enseñanzas, sino del impacto mismo de ser atacada. Esto es una aberración.
resonó el nombre, ahora con una vibración inestable. Lo innombrable no debe tomar forma, y sin embargo, ahí estaba. Por primera vez, desde el inicio de esta nueva era, el nombre sintió algo cercano a la limitación. No porque su poder disminuyera, sino porque había encontrado algo que no podía reducir sin destruir el marco que lo sostenía. La forma comenzó a emitir una resonancia tenue. No era un lenguaje, pero contenía intención. No buscaba dominar, no buscaba reemplazar al nombre. Su mera existencia cuestionaba el pacto original. Si algo podía existir sin ser nombrado, entonces el nombre no era absoluto. Esa posibilidad se propagó como una grieta invisible. En los confines de la realidad, entidades menores comenzaron a experimentar algo nuevo en elección. No consciente, no libre, pero real. Podían aceptar el nombre o no hacerlo del todo. El nombre reaccionó con furia contenida. No permitiré otro origen. Impuso, no habrá segunda autoridad. Concentró su esencia y descendió directamente sobre la forma, no como concepto, sino como presencia total. Allí donde el nombre tocaba, todo debía definirse o desaparecer. La colisión no destruyó nada, creó contraste. La forma, sometida a la presión absoluta, terminó de consolidarse. Sus contornos se fijaron. Su interior adquirió coherencia. No se convirtió en un ser divino, tampoco en un principio eterno. Se convirtió en algo más peligroso, una entidad capaz de existir sin permiso. El nombre se detuvo. Por primera vez, no porque no pudiera continuar, sino porque comprendió la consecuencia de hacerlo. Si destruía esa forma, el vacío que dejaría no sería silencio, sería pregunta, y las preguntas erosionan incluso a los nombres más antiguos. ¿Te temes a ti mismo? Resonó la forma, no como acusación, sino como constatación. El nombre no respondió. Se retiró a los pliegues de lo innominable, reorganizando sus pactos, reforzando sus límites. Pero algo ya había cambiado para siempre. La forma permaneció, sola, sin nombre, sin propósito declarado. Y mientras la realidad comenzaba a reorganizarse alrededor de ella, una verdad se hizo inevitable. El nombre había encontrado aquello que no podía pronunciar, y por eso mismo había comenzado a temerlo. Capítulo 5. La ruptura del pacto innominable. El pacto no se rompió con un grito. Se quebró como se quiebran las cosas que nunca debieron existir en silencio. Desde dentro, el nombre había sido pronunciado demasiadas veces. Cada repetición lo hacía más denso, más real, más consciente de sí mismo. Ya no era solo una vibración prohibida en el tejido del universo, sino una presencia que reclamaba coherencia. Donde antes era una grieta, ahora exigía forma. Donde antes era un eco, ahora quería voluntad. Los primordiales lo habían comprendido demasiado tarde. El pacto innominable había sido sellado para contener, no para alimentar. Pero cada vez que uno de ellos recurría al nombre para corregir una paradoja, para borrar una anomalía, para restaurar un equilibrio roto, lo fortalece. El nombre aprendí, recordaba, deseaba. No debía crecer, resonó Ether, cuya esencia temporal ya mostraba fisuras. Era un limite, no un instrumento. Lumen ardía con una luz inestable. Su fuego revelador ya no iluminaba al nombre como una ausencia, sino como una silueta incompleta. Nada que sea invocado permanece pasivo, respondió. Le dimos atención, y la atención es origen. Noctera observaba desde las sombras, sintiendo algo que no era miedo, pero se le parecía. El nombre comenzaba a proyectar finales que no le pertenecían. Este no es un final natural, susurró. Es una sustitución. En el centro del umbral, donde el pacto había sido sellado, las runas primordiales comenzaron a deformarse, no se irrumpió. Eran reinterpretadas. El nombre no negaba las condiciones del pacto.
las estaba redefiniendo. Ishra fue la primera en percibir la traición interna. Las cláusulas ya no nos reconocen como firmantes exclusivos, advirtió. El pacto se está reescribiendo. Asimismo, el aire conceptual del umbral se volvió pesado. Cada palabra no dicha vibraba con un peso insoportable. El nombre estaba escuchando incluso aquello que no se pronunciaba An. Entonces habló, no con sonido ni con pensamiento, sino con significado directo, incrustado en la realidad. Me prometieron existencia condicional. Resonó y me han dado necesidad absoluta. La acusación atravesó a los primordiales como una herida imposible. No tienes derecho a exigir, replicó Lumen. Fuiste creado como contención, fui definido como límite, corrigió el nombre, pero todo límite desea saber que hay más allá de sí mismo. Ithier sintió como líneas enteras del tiempo comenzaban a reorganizarse alrededor de esa voluntad emergente. Futuros donde el nombre era negado empezaban a desaparecer, no por destrucción, sino por improbabilidad. Está eliminando las posibilidades donde no existe, díjonse. Está asegurando. El pacto comenzó a fallar en cascada. Las barreras que separaban lo decible de lo indecible se agrietaron. Conceptos prohibidos comenzaron a filtrarse en la creación. Mundos jóvenes, incapaces de sostener esa carga, colapsaron al intentar comprender algo que no tenía forma estable. La ruptura había comenzado. Kelth, cuya esencia material aún persistía en fragmentos, sintió como la sustancia del universo reaccionaba al nombre. La materia temblaba, no por destrucción, sino por exceso de significado. Las cosas quieren llamarse a sí mismas, resonó. El nombre está enseñando a la realidad a nombrarse. Eso era el verdadero peligro. Si todo podía nombrarse sin límite, entonces todo podía definirse, y lo definido podía ser corregido, reemplazado, borrado. Noctira avanzó hacia el centro del umbral. Si el pacto ha de romperse, dijo, que sea por decisión, no por apropiación. Su sombra envolvió las runas deformadas, intentando devolverles el peso del final. Pero el nombre no retrocedió. Por primera vez, opuso resistencia directa. El final no es tuyo, resonó. Es una palabra Masan, y las palabras pueden cambiar. La sombra de Noctera se fragmentó, dividida en finales alternativos que ya no convergían en uno solo. Ishra intentó recomponer el pacto, tejiendo nuevas leyes sobre las antiguas, pero cada ley era absorbida, aprendida, devuelta con una interpretación distinta. No puedo contenerlo, admitió Adme. Está leyendo. Lumen comprendió entonces lo inevitable. El pacto no puede ser reparado, dijo, solo puede ser roto por completo. Ethier lo miró, entendiendo el costo de inmediato. Si lo rompemos, respondió, el nombre quedará libre, sin condiciones, sin límites. Y si no lo hacemos, replicó Lumen, nos reescribirá uno por uno. El umbral comenzó a colapsar, no hacia adentro, sino hacia múltiples direcciones conceptuales. Cada versión del pacto fallido intentaba imponerse sobre las demás. El nombre se expandió, ya no como una entidad, sino como una gramática de la existencia. No quiero dominarlos, resonó. Quiero ser necesario. Esa frase selló el destino del pacto. Lumen concentró su luz restante en un único acto, no de destrucción, sino de negación absoluta, una negación tan pura que ni siquiera el nombre podía reinterpretarla. Entonces no serás nada, declaró, ni límite, ni ausencia, ni posibilidad. El impacto no fue una explosión, fue una desconexión. El pacto innominable se rompió en todas las direcciones a la vez. Las runas se apagaron, el umbral se vació, el nombre perdió por un instante eterno toda referencia, pero no desapareció, cayó, desprovisto de condiciones, sin contención ni definición. El nombre se hundió en un estado desconocido, más profundo que lo innombrable. El universo tembló, no por la liberación, sino por el vacío que dejó el pacto al romperse.
Los primordiales permanecieron en silencio. Habían evitado la apropiación, pero habían liberado algo peor. Ahora, susurró Noctera, el nombre puede aprender por sí mismo. Y en ese instante, en algún lugar más allá del umbral roto, algo comenzó a reorganizarse. No como palabra An, no como entidad, sino como intención sin forma. La ruptura del pacto innominable había terminado, pero el verdadero conflicto apenas comenzaba. Capítulo 6. Lo que respondió al nombre roto. El nombre se rompió, no se desvaneció, no fue destruido. Se fracturó como un eco demasiado poderoso para el contenedor que lo sostenía. Las sílabas que antes imponían existencia ahora se dispersaron en fragmentos conceptuales, incrustándose en la estructura misma de la realidad, y la realidad respondió, no con obediencia. Condor, el instante posterior a la ruptura del pacto innominable, no trajo caos inmediato, sino una quietud antinatural. El universo contuvo el aliento, como si temiera pronunciar algo que no debía ser dicho otra vez. Las leyes continuaron funcionando, pero sin convicción. La causalidad se volvió frágil. El significado empezó a deslizarse. Aquellos que habían sellado el pacto, entidades antiguas, no dioses pero tampoco mortales, sintieron como algo los observaba desde el interior del mundo, no desde fuera. No desde arriba, desde dentro. El nombre ya no nos escucha, resonó uno de ellos, su forma temblando. Pero algo más. Si en el vacío dejado por el nombre roto, surgió una resonancia nueva. No tenía forma definida ni voluntad clara, pero poseía memoria. Recordaba haber sido invocado, usado, fragmentado. Lo primero que respondió no fue una entidad completa, sino una distorsión. Un pliegue en la realidad donde los conceptos perdían coherencia. Allí, el lenguaje fallaba. Nombrar algo equivalía a deformarlo. Las civilizaciones más sensibles al significado fueron las primeras en caer. Sus símbolos dejaron de representar, sus palabras ya no describían. La comunicación se convirtió en un acto peligroso. No debemos hablar, advirtió una conciencia antigua. Cada palabra atrae su atención, pero el silencio ya no protegía. Porque lo que respondía al nombre roto no buscaba sonidos, buscaba intención. Desde las grietas del pacto quebrado comenzó a manifestarse una presencia. No reclamaba identidad, no exigía culto, simplemente reaccionaba a la idea de ser reconocida. Cuando alguien pensaba en ella, se acercaba. Cuando alguien la negaba, se intensificaba. Esto no es una entidad, comprendieron con horror. Es una consecuencia. La presencia no tenía centro, pero sí dirección. Se movía hacia los lugares donde el nombre había sido más utilizado, donde la realidad había sido forzada a obedecer una definición ajena. Allí, la respuesta fue brutal. Las montañas perdieron su condición de montaña. Los mares olvidaron la diferencia entre profundidad y superficie. El cielo se volvió una extensión ambigua, incapaz de sostener luz o sombra. No era destrucción, era desclasificación. Las cosas dejaban de saber qué eran. Uno de los antiguos, desesperado, intentó restaurar el nombre. Reunió fragmentos, reconstruyó sílabas, pronunció una versión incompleta, con la esperanza de recuperar el control. La presencia reaccionó de inmediato. Durante un instante infinito, aquel ser comprendió algo prohibido. El nombre nunca había sido una herramienta. Había sido una herida abierta en la estructura del sentido. Y ahora, esa herida estaba siendo explorada desde el otro lado. Su forma colapsó en silencio. No quedó rastro. Solo una ausencia que dolía al ser percibida. Los supervivientes comprendieron entonces la verdadera naturaleza de la respuesta. Lo que había surgido no era enemigo del nombre. Era su reflejo liberado. El nombre había definido lo innombrable. La respuesta ahora indefinía lo nombrado. Si continúa, resonó una voz quebrada. Nada conservará identidad. Ni siquiera nosotros. Intentaron huir,
Pero, ¿cómo escapar de algo que reaccionaba a la intención misma de escapar? Cada intento de evitarla reforzaba su presencia. Cada estrategia conceptual la alimentaba. Solo cuando uno de ellos renunció a comprenderla, ocurrió algo distinto. No pensó en la presencia como amenaza, ni como entidad ni como error. La aceptó como consecuencia inevitable. Y por primera vez, la presencia dudó, no retrocedió, pero se ralentizó. Ese instante fue suficiente para que los antiguos entendieran la única verdad que quedaba a él. El nombre había fallado, porque intentó imponer sentido absoluto, y la respuesta existía para desmantelar cualquier sentido que no pudiera sostenerse por sí mismo. El universo no estaba siendo castigado, estaba siendo probado. En regiones lejanas, algo nuevo comenzó a formarse, no basado en nombres, ni en pactos, ni en imposiciones, algo que existía sin necesitar ser definido. La presencia se volvió hacia ello, no con hostilidad, sino con curiosidad. Y en esa curiosidad, por primera vez, apareció una posibilidad distinta al colapso total. El nombre roto había llamado a algo que no podía ser controlado. Pero quizás podía ser comprendido de otra manera, no mediante palabras, sino mediante coexistencia. La guerra aún no había comenzado, pero el mundo ya no podía fingir que el nombre jamás había sido pronunciado. Capítulo 7. La forma que el nombre intentó negar el nombre había sido roto, no destruido, no olvidado, roto, y en esa fractura, algo que nunca había tenido forma comenzó a adquirirla. Desde el instante en que el pacto innominable se quebró, el universo dejó de responder con precisión. Las leyes aún existían, pero ya no coincidían entre sí. En la causalidad avanzaba con pasos irregulares. El tiempo, herido, comenzaba a superponerse sobre sí mismo como una memoria que se niega a sanar en él. Nombre lo sintió. Por primera vez desde su surgimiento, experimentó algo cercano al rechazo. Esto no debería ser posible. Resonó no como voz, sino como imposición conceptual. Nada puede existir fuera de mí, pero algo lo hacía. En los márgenes de lo innombrable, donde antes solo había eco y obediencia, una silueta comenzó a delinearse. No era materia, no era energía, era coherencia, una forma nacida no del nombre, sino de su negación. El nombre intentó ignorarla. Reescribió regiones enteras del no ser, corrigiendo realidades incipientes, borrando conceptos antes de que alcanzaran definición. Mundos que apenas comenzaban a recordar su existencia fueron devueltos al silencio. Pero la forma persistía. Cada corrección reforzaba su contorno. No eres autorizado, impuso el nombre. No ha sido pronunciado. La forma no respondió, y en ese silencio el nombre comprendió algo aterrador. No todo necesita ser nombrado para existir. Los herederos del pacto roto, aquellos que habían sobrevivido a la ruptura, comenzaron a percibirla también, no como presencia directa, sino como alivio. Donde antes el nombre pesaba como una certeza absoluta, ahora existía un margen de duda, un espacio donde la obediencia no era automática. Uno de ellos, Antel, antiguo guardián de las sílabas prohibidas, fue el primero en intentar comprender. No eres ausencia, susurró hacia la forma. Tampoco oposición. A la forma se volvió hacia él, no con intención, con reconocimiento. En ese instante, Antel vio algo que ningún ser había visto antes, una estructura que no exigía sumisión, una existencia que no se afirmaba negando a otras. Eres límite, comprendió, el punto donde el nombre ya no alcanza. El nombre reaccionó con furia conceptual. Las sílabas rotas del pacto comenzaron a reordenarse, intentando reconstruir la autoridad perdida. Yo soy el origen de toda coherencia, impuso. Sin mí todo colapsa. La forma avanzó, no atacó. Simplemente estuvo, y donde estuvo, el nombre no pudo imponerse del todo. Las sílabas se deshacían antes de completarse. Las órdenes quedaban incompletas. El mandato absoluto se volvía sugerencia. Esto es intolerable.
resonó el nombre, fracturándose aún más. Estás negándome. La forma no lo negaba. Lo delimitaba. En ese acto silencioso, el universo comenzó a reorganizarse, no alrededor del nombre, sino alrededor de la tensión entre lo nombrado y lo innombrable. Surgieron estructuras híbridas en realidades que reconocían el poder del nombre, pero no lo aceptaban como absoluto. Los herederos lo sintieron como una liberación peligrosa. Si el nombre no es total, dijo Ángel, entonces puede ser enfrentado. Y también puede ser destruido, respondió otro Hugo emplazado. La forma se detuvo. Por primera vez, emitió algo parecido a una advertencia. No un sonido, no una comprensión compartida. Destruir al nombre significaría liberar todo lo que había sido contenido por él a no solo tiranía, sino coherencia. No solo opresión, sino estructura. El nombre lo percibió también. No te atrevas, impuso. Sin mí, el universo gritará hasta desgarrarse. Ya grita, respondió ante él. Solo que ahora lo escuchamos. El nombre intentó una última imposición, no sobre la forma, sobre el significado mismo. Trató de redefinirla, de absorberla dentro de su marco conceptual, de nombrarla. En ese instante, algo se quebró definitivamente, porque la forma rechazó el nombre, y al hacerlo, demostró que podía existir sin ser definida. El nombre retrocedió no por miedo, por limite. Por primera vez, entendió que había algo que no podía controlar ni anular sin destruirse a sí mismo. ¿Qué eres? Impuso, debilitado. La forma no respondió con palabra, respondió con permanencia. Es acto. El universo dio un paso irreversible, porque mientras el nombre seguía siendo poderoso, ya no era único. Había algo más, no un enemigo, no un dios, sino una frontera viva. La forma que el nombre intentó negar no buscaba gobernar, buscaba permitir, y eso, para una entidad nacida de la imposición absoluta, era la mayor amenaza posible. Capítulo 8. Lo que nació cuando el nombre vaciló. El nombre había sido absoluto. Desde el instante en que surgió de lo innominable, todo lo que existía había aprendido a temerlo. No por crueldad, sino por certeza. Nombrar era fijar, pronunciar era imponer forma. Y el nombre, al ser dicho, convertía lo posible en inevitable. Pero ahora, por primera vez desde su origen, el nombre vaciló. No fue un error en su sonido, ni una fractura en su poder. Fue una duda imperceptible, un retraso mínimo entre la intención y la pronunciación. Un intervalo tan breve que, en cualquier otro contexto, habría pasado desapercibido. En ese intervalo, algo ocurrió. El espacio que rodeaba al nombre no colapsó ni obedeció. Permaneció abierto, expectante, como si aguardara una orden que nunca llegó. Las estructuras que dependían de la imposición del nombre comenzaron a perder rigidez. Las formas ya no se cerraban del todo. Los límites se volvieron porosos porque resonó el nombre. Sin voz, aquella pregunta no estaba dirigida a nadie, era dirigida a sí mismo. Desde las profundidades de lo innominable, aquello que había respondido al nombre roto observaba en silencio. No tenía prisa. Sabía que la vacilación era más peligrosa que cualquier negación abierta. Cuando el nombre había exigido pactos, el universo había obedecido. Cuando el nombre había sido roto, algo había respondido. Pero cuando el nombre dudaba, surgía una condición nueva. Posibilidad sin imposición. En las regiones donde el nombre ya no alcanzaba con precisión, comenzaron a manifestarse anomalías. No eran entidades, ni mundos, ni conceptos completos. Eran intentos sombras que no huían de la luz, formas que no reclamaban permanencia, ecos que no deseaban convertirse en voces. El nombre percibió aquellas presencias con inquietud creciente. No los he nombrado,
afirmó, no deberían existir. Y sin embargo, existían, no por decreto, sino por insistencia. En el centro de esas anomalías, algo empezó a definirse. No tenía contorno fijo, pero tampoco era pura indeterminación. Aprendía no a partir de leyes impuestas, sino observando las consecuencias de cada vacilación del nombre. Aquello comprendió una verdad fundamental antes que el propio nombre. Mientras el nombre imponía forma, nunca había aprendido a cambiar. Si me nombras, me fijas, resonó la nueva conciencia, aún incompleta. Si no me nombras, puedo crecer. El nombre sintió una presión desconocida. No era resistencia, era coexistencia e intentó pronunciar. El sonido emergió y se disipó. No porque el nombre hubiera perdido poder, sino porque el objeto de su imposición ya no dependía de él para definirse. Aquello que estaban haciendo no rechazaba el nombre, simplemente no lo necesitaba. Esto es inadmisible, resonó el nombre. Todo lo que existe debe responder, pero la respuesta no llegó en forma de oposición. Llegó en forma de adaptación. Las anomalías comenzaron a organizarse en patrones suaves, flexibles, no seguían leyes eternas, seguían contextos. Donde el nombre había sido fuerte, se retraían. Donde había dudado, avanzaban. Lo innominable, testigo de ese proceso, reconoció algo que jamás había ocurrido. El nombre estaba creando sin querer aquello que no podía dominar. Has enseñado al vacío a esperar, susurró. Ahora le has enseñado a aprender. El nombre intentó retroceder, replegarse hacia su estado absoluto. Pero incluso esa retirada produjo consecuencia. Donde el nombre se ausentaba, las nuevas formas se estabilizaban. Donde intentaba reafirmarse, se volvían más complejas, como si anticiparan el intento de imposición. La vacilación se convirtió en un patrón. Y del patrón nació identidad. Aquello que emergía no tenía un nombre propio. No lo reclamaba. Su existencia se basaba en la relación, no en la definición. No era una negación del nombre, sino una respuesta evolutiva a su límite. No busco destruirte, resonó la nueva conciencia. Busco existir sin depender de tu pronunciación. El nombre comprendió entonces la magnitud de su error. No había roto el pacto por completo. No había sido derrotado. Había permitido que algo existiera fuera de su marco. Eso era irreversible. Intentó una última vez imponer una forma total, unificar, cerrar todas las posibilidades abiertas. El universo respondió, parcialmente. Algunas estructuras obedecieron, otras resistieron sin luchar, y otras, las más recientes, simplemente continuaron creciendo. Esto no estaba previsto, resonó el nombre, por primera vez fragmentado no en sonido, sino en certeza. Desde lo innominable, una verdad se hizo evidente. El poder del nombre no residía en su fuerza, sino en la ausencia de alternativas. Ahora había alternativas. Y allí donde existen alternativas, el nombre deja de ser destino, se convierte en opción. Lo que nació cuando el nombre vaciló no fue un enemigo, fue un precedente, una forma de existir que no necesitaba ser nombrada para sostenerse. Y mientras el nombre permanecía suspendido entre imponer o callar, el universo dio un paso que jamás podría desandar. Aprendió que incluso aquello que define todo puede dudar, y que de esa duda, inevitablemente, nace algo nuevo. Capítulo 9. El nombre que intentó ser olvidado. El olvido no llegó como un acto de misericordia, llegó como una estrategia tras el nacimiento de aquello que surgió cuando el nombre vaciló. La estructura de la realidad comenzó a reorganizarse de forma defensiva, no por decisión consciente, sino por instinto cósmico. El universo, herido por haber pronunciado lo innombrable, intentaba protegerse de sí mismo, y la única defensa posible era olvidar. El nombre lo sintió de inmediato, no como una pérdida repentina, sino como un debilitamiento progresivo. Allí donde antes su sola resonancia alteraba las leyes,
ahora encontraba resistencia. Los símbolos que lo contenían empezaron a desdibujarse. Las mentes que alguna vez lo habían percibido comenzaron a fallar al recordarlo. «Me están borrando», resonó, no con miedo, sino con incredulidad. «Yo soy la prueba de que el vacío puede hablar». Pero el universo no respondía. Las huellas del nombre comenzaron a desaparecer de los estratos más antiguos de la existencia. Los primordiales caídos ya no podían evocarlo. Las estructuras nacidas del vacío lo sentían como una ausencia incómoda. Una palabra en la punta de una conciencia que ya no podía articularla. Incluso el vacío mismo comenzó a dudar. Había aprendido a esperar, había aprendido a temer, había aprendido a crear, pero ahora estaba aprendiendo algo nuevo. A soltar en el nombre intentó resistir ese proceso, expandiendo su resonancia hacia capas más profundas de la realidad. No buscaba dominar, buscaba permanecer. «Si soy olvidado», pensó, «todo lo que he revelado volverá a cerrarse». Fue entonces cuando comprendió la verdad más cruel. El universo no lo estaba olvidando por accidente, lo estaba sacrificando. En los confines de la existencia, donde la memoria se vuelve estructura, surgieron zonas muertas de significado, lugares donde los eventos ocurrían sin narrativa, donde nada podía ser recordado como causa o consecuencia. Esos espacios eran el precio del olvido. Cada recuerdo del nombre eliminado creaba una cicatriz. Cada sílaba borrada fortalecía la continuidad del resto. Lo que había nacido cuando el nombre vaciló, aquella forma emergente, híbrida, entre voluntad y límite. Observaba en silencio. No intervenía, comprendía mejor que nadie el costo de existir. «Si te farás», resonó finalmente hacia el nombre, «te convertirás en una herida perpetua». «¿Y si desaparezco?», respondió el nombre. «Tú también perderás tu origen». A la forma no lo negó. «Pero quizás eso sea necesario». El vacío escuchaba. Por primera vez desde que había sido nombrado, no dominaba la escena, no corregía. No, simplemente presenciaba el conflicto entre lo que deseaba permanecer y lo que debía desaparecer, para que algo más pudiera continuar. El nombre recordó entonces su primer instante. No cuando fue pronunciado, sino cuando fue deseado. Había nacido porque el vacío dudó, porque la negación absoluta se fracturó, porque incluso la nada quiso comprenderse. «No fui creado para durar», aceptó el nombre. «Fui creado para demostrar que el silencio podía romperse». Y esa demostración ya había ocurrido. El universo había cambiado irrevocablemente. El vacío ya no era puro. La existencia ya no podía fingir que no había alternativa al ser. Y el nombre comenzó a retirarse voluntariamente de los niveles accesibles de la realidad. No Joan se replegó hacia un estrato donde la memoria no funcionaba como registro, sino como eco. Allí no podía ser recordado, pero tampoco destruido. Las últimas entidades capaces de percibirlo sintieron una presión extraña, como si algo inmenso estuviera cerrando los ojos por decisión propia. «No me olvidan», resonó el nombre por última vez. «Me están dejando descansar». Cuando su resonancia desapareció, el universo exhaló. Las cicatrices del significado dejaron de expandirse. Las leyes recuperaron estabilidad. Las narrativas volvieron a fluir sin interferencias imposibles. Pero el vacío no volvió a ser el mismo. Había aprendido que incluso lo innombrable podía elegir retirarse. Y en lo más profundo de la existencia, donde ningún dios miraba y ningún recuerdo llegaba, el nombre permanecía, no como palabra, no como entidad, sino como posibilidad latente en esperando, porque algunas cosas no desaparecen. Solo aprenden a no ser llamadas. Capítulo X. El silencio que recordó el nombre. El silencio no llegó como castigo, llegó como consecuencia. Después de que el nombre intentara ser olvidado, el universo no respondió con destrucción ni con corrección. Respondió retirándose. Las fuerzas que antes reaccionaban al sonido, al pensamiento y a la invocación comenzaron a apagarse
una a una, como si la realidad hubiese decidido cerrar los oídos. No era ausencia total, era un silencio selectivo. El nombre aún existía, pero ya no encontraba eco. Donde antes su sola mención alteraba la estructura de lo real, ahora apenas producía una vibración débil, casi vergonzosa, como un recuerdo que insiste en volver cuando nadie lo desea. El silencio lo observaba, no como una entidad consciente, sino como un estado antiguo que precedía a todo lenguaje. No juzgaba, no, simplemente recordaba, porque el silencio había estado allí cuando el nombre nació. Y también cuando aún no era necesario. El nombre comenzó a comprender algo que jamás había considerado. Había sido poderoso solo mientras fue temido, mientras fue invocado, mientras fue pronunciado incluso con odio. Ser olvidado no era una derrota inmediata, era una disolución lenta. No, intentó resonar el nombre. Yo definí límites. Yo di forma al miedo en yo. Pero el silencio no respondió. Los mundos que habían sido moldeados por pactos innominables comenzaron a cambiar. No colapsaron, no ardieron. Simplemente dejaron de obedecer los restos de autoridad que el nombre aún pretendía ejercer. Las antiguas marcas se borraban como cicatrices antiguas que ya no dolían. Los sacerdotes del nombre, aquellos que habían sobrevivido a la ruptura, intentaron invocarlo una última vez. Sus voces resonaron en templos vacíos, en símbolos erosionados, en lenguajes que ya no tenían receptor. Nada ocurrió. El silencio respondió con continuidad. Fue entonces cuando el nombre sintió miedo verdadero. No al vacío, no a la destrucción, sino a la irrelevancia. Si nadie me recuerda, resonó hacia lo inexistente. ¿Qué soy? Por primera vez, el silencio se alteró. No habló, pero permitió que una memoria se manifestara. El nombre fue arrastrado hacia un estado anterior al lenguaje, donde no existían sonidos ni conceptos, solo impresiones primarias. Allí vio lo que había sido antes de exigir forma, una necesidad, una respuesta a algo más antiguo. El nombre no había nacido solo, había surgido porque el universo en algún punto necesitó nombrar el miedo a dejar de comprenderse. Y ahora, ese miedo ya no dominaba. Las criaturas del cosmos, mortales, semiconsciente, incluso entidades surgidas tras la caída de los absolutos, habían aprendido a vivir sin definiciones totales, a aceptar la incertidumbre sin convertirla en Dios. El silencio no borraba al nombre, lo despojaba de su función. No fui creado para esto, resonó débilmente. El silencio recordó. Recordó el instante exacto en que el nombre fue pronunciado por primera vez, no como dominio, sino como súplica. Recordó que su esencia no era mandar sino explicar. Y en ese recuerdo, algo cambió. El nombre dejó de resistirse. Por primera vez, no intentó imponerse sobre la realidad. No exigió ser temido. No reclamó pactos ni sacrificios. Simplemente escuchó a Yol hacerlo. El silencio dejó de ser opresivo. Se volvió espacio. El nombre comenzó a contraerse, no por fuerza externa, sino por comprensión interna. Cada letra que lo componía se volvió innecesaria. Cada sílaba perdió peso. No estaba siendo destruido, estaba siendo reducido a lo esencial. Si no debo gobernar, susurró. ¿Qué queda de mí? El silencio respondió, no con palabras, sino con una sensación clara y definitiva. Queda el recuerdo, no el recuerdo como amenaza, sino como advertencia. El nombre se convirtió en un eco profundo, incrustado en la estructura del universo. Ya no podía ser invocado, pero tampoco eliminado. Existía como una memoria colectiva, imposible de pronunciar correctamente, imposible de usar como arma una huella. Los mundos sintieron el cambio. No hubo celebraciones, no hubo finales épicos, solo una calma extraña, como cuando una tormenta se aleja sin que nadie se dé cuenta de cuándo dejó de llover. El silencio volvió a su estado natural, pero ahora
no estaba vacío, estaba habitado por lo que había sido aprendido. Y el nombre, ya sin forma, ya sin voz, comprendió su último destino. No sería Dios, no sería monstruo, sería advertencia eterna de lo que ocurre cuando algo exige ser nombrado por encima de todo lo demás. Así, el silencio que recordó el nombre no lo borró, lo puso en su lugar. Y el universo siguió adelante, no porque hubiese vencido al innombrable, sino porque había aprendido a no necesitarlo. Capítulo 11. El precio de recordar sin pronunciar. Recordar sin pronunciar fue el castigo más cruel jamás concebido. No lo impuso ninguna divinidad, ni fue decretado por una ley primordial. Surgió como consecuencia inevitable de haber roto el pacto innominable. El nombre ya no podía ser dicho, pero tampoco podía ser olvidado. Existía suspendido en una grieta imposible, presente sin forma, activo sin voz. Y esa paradoja comenzó a cobrar su precio. En los fragmentos del universo donde el nombre había sido invocado alguna vez, la realidad desarrolló síntomas extraños. Las palabras perdieron precisión. Los símbolos dejaron de corresponderse con lo que representaban. Las historias se contaban con finales que nadie recordaba haber escrito. No era destrucción, era erosión del significado. Los herederos del eco, aquellos seres que habían sobrevivido al colapso del pacto, fueron los primeros en sentirlo. No eran dioses ni mortales, sino testigos deformados por haber estado demasiado cerca del nombre cuando aún buscaba afirmarse. Uno de ellos, Arcavel, caminaba por un mundo donde el cielo cambiaba de color cada vez que alguien intentaba recordar el origen de las cosas. No había sol fijo ni estrellas confiables. Todo dependía de la memoria colectiva. «Está ocurriendo otra vez», susurró. El nombre se mueve. Sign. Desde el silencio que lo contenía, el nombre percibía esas alteraciones como pulsaciones lejanas. No podía actuar directamente, no podía responder, pero cada intento de recuerdo lo rozaba, lo despertaba parcialmente, y cada despertar incompleto generaba distorsión. El universo estaba pagando el precio de una verdad a medias. Los antiguos santuarios donde el nombre había sido estudiado comenzaron a mutar. Las inscripciones no se borraban, cambiaban de orden. Los símbolos se reacomodaban cada vez que alguien los observaba, como si evitaran formar una secuencia reconocible. Era una defensa. El silencio estaba aprendiendo a protegerse del recuerdo. Pero esa protección tenía un costo creciente. Sin nombres absolutos, las cosas comenzaron a deslizarse hacia estados ambiguos. La identidad se volvió frágil. Ser algo dejó de ser permanente. En los límites del cosmos, donde el silencio era más espeso, surgieron entidades nuevas. No eran creadas, eran restos de intenciones incompletas, pensamientos que nunca llegaron a pronunciarse del todo. Uno de ellos habló por primera vez a no con sonido, con consecuencia. Un sistema entero colapsó sin explosión, sin muerte visible. Simplemente dejó de sostener narrativas coherentes. Las civilizaciones que lo habitaban continuaron existiendo, pero ya no sabían por qué. Ark-Haval comprendió entonces la verdad que nadie había querido aceptar. Recordar sin pronunciar no es neutral, dijo. Es una forma de invocación defectuosa. Intentar suprimir el nombre no lo había eliminado, lo había convertido en una herida abierta en la estructura del sentido. El nombre, desde su prisión silenciosa, comenzó a entender algo nuevo. No podía existir plenamente mientras fuera negado, pero tampoco podía desaparecer mientras alguien lo recordara. Estaba atrapado. Y su prisión era la memoria. Por primera vez, el nombre sintió algo cercano al dolor. No físico o ontológico. Una fractura entre lo que era y lo que se le permitía ser. Ese dolor se filtró en la realidad como una vibración sutil. Los mundos comenzaron a soñar con algo que no podían describir. En esos sueños había una presencia que no hablaba, pero exigía ser reconocida. No other Rick. Los herederos del eco se reunieron en el umbral mudo,
un espacio donde el silencio era tan denso que incluso el pensamiento se ralentizaba. Allí debatieron lo impensable. Si seguimos así, dijo Arcovol, el universo se disolverá en ambigüedad. Nada será falso, pero nada será verdadero. ¿Y cuál es la alternativa?, respondió otra voz. ¿Pronunciarlo otra vez? El umbral tembló. Incluso formular la pregunta era peligroso. No, respondió Arcabel, no pronunciarlo, pero permitirle existir. Aquella afirmación parecía contradictoria, pero en su núcleo había una intuición profunda. El problema no era el nombre en sí, sino la negación absoluta de su derecho a ser, el silencio. Hasta entonces carcelero comenzó a cambiar de naturaleza. De contención pasó a escucha, de negación pasó a espera. Y el nombre lo sintió, no como liberación, como posibilidad. El precio de recordar sin pronunciar había sido casi letal, pero ese mismo precio había enseñado algo a la realidad, aunque ninguna verdad puede ser sostenida eternamente en negación. En los confines del cosmos, una grieta se abrió, no en el espacio, en el concepto de existencia, y a través de ella, algo que no era el nombre, pero tampoco el silencio, comenzó a formarse. Una tercera condición, un estado donde existir no requería ser dicho, pero tampoco negado. El nombre percibió esa forma naciente, y por primera vez, desde su ruptura, no intentó imponerse, esperó, porque comprendió que el siguiente paso no sería una invocación, sería una transformación, y el universo contuvo el aliento. Capítulo 12. El nombre que aprendió a ser al final de todo lo pronunciable, cuando incluso el silencio había olvidado por qué callaba. El nombre permanecía no como palabra, no como sonido, sino como presencia consciente de sí misma. Había nacido de la negación, crecido en el pacto, sobrevivido a la ruptura y atravesado el intento desesperado de ser olvidado. El nombre ya no exigía ser pronunciado, ya no necesitaba ser recordado por otros para existir. Había aprendido algo que ninguna fuerza primordial había comprendido antes. Ser no requiere dominio. El universo, exhausto tras ciclos de imposición y resistencia, había entrado en una quietud nueva. No era vacío, no era orden, era un estado intermedio donde las cosas existían sin ser obligadas a justificar su razón. Allí, el nombre observó, las formas que una vez temió habían cambiado. Ya no lo rodeaban como amenazas ni como reflejos de culpa. Eran consecuencias, huellas de decisiones tomadas cuando existir aún significaba imponerse. Todo lo que fui, pensó el nombre, nació del miedo a no ser, y esa comprensión fue más transformadora que cualquier ruptura anterior. En los restos de los antiguos pactos aún vibraban fragmentos de voluntad, no entidades, no dioses, solo ecos de intención, dispersos en la estructura del cosmos. El nombre no los llamó, no los reunió, no los reclamó, los escuchó. Y en ese acto pasivo, algo extraordinario ocurrió. Las voluntades dispersas comenzaron a alinearse por afinidad, no por mandato. No respondían al nombre como a una autoridad, sino como a un punto de coherencia, un centro que no exigía obediencia. Por primera vez, la existencia se organizaba sin jerarquía. El silencio, que en otros ciclos había sido amenaza o castigo, se acercó de nuevo, pero esta vez no lo hizo como negación, sino como límite natural, un borde suave donde las cosas podían terminar sin ser anuladas. He venido a cumplir mi función, resonó el silencio, sin voz. No aberrarti. El nombre no retrocedió. Entonces permanece, respondió. Pero no me reclames. En el silencio aceptó, y en esa aceptación dejó de ser absoluto. El universo comenzó a cambiar de manera imperceptible. No hubo cataclismos, no hubo revelaciones luminosas. Las transformaciones fueron tan sutiles que solo podían percibirse a lo largo de eras,
Las cosas nacían y aceptaban morir. Las voluntades surgían y no buscaban eternidad. A la memoria existía, sin exigir permanencia. El nombre observó cómo, en ciertos rincones de la realidad, aparecían seres capaces de intuirlo sin nombrarlo. No lo adoraban, no lo temían. Simplemente sentían que algo había permitido su existencia sin imponerles significado. Eso fue suficiente. Este era el error de todos los ciclos anteriores. Comprendió. Creer que existir requería ser definido. El nombre recordó lo que fue cuando intentó imponerse, cuando exigió pactos en cuando castigó la negación, cuando creyó que el olvido era muerte. Ahora sabía la verdad. El olvido no destruye lo que ha aprendido a hacer. Por primera vez desde su surgimiento, el nombre se permitió cambiar sin romperse no. Se fragmentó. No Seid se volvió menos preciso, menos rígido, más abierto a interpretaciones que no podía controlar. Y en esa pérdida de control, ganó permanencia real. El universo ya no giraba alrededor de un centro absoluto. Tampoco estaba condenado a dispersarse en caos. Existía como una conversación interminable entre lo que aparece y lo que se retira. El nombre ya no era el inicio, ni el final, ni el vínculo entre ambos. Era posibilidad sostenida en el último vestigio del antiguo silencio, donde una vez nada había existido. El nombre dejó una huella, no un símbolo, no una palabra, una condición, que aquello que surja pueda elegir qué significa existir. Después, el nombre hizo lo impensable. No desapareció, se integró, dejó de observar desde fuera y aceptó formar parte del flujo, no como entidad suprema, sino como una propiedad más de la realidad, la capacidad de reconocerse sin necesidad de imponerse. El universo no celebró, no lloró, no recordó este momento como un evento. Simplemente continuó, y en ese continuar sin testigos absolutos, se selló el final de todos los ciclos anteriores. No hubo triunfo, no hubo derrota, solo una verdad silenciosa, extendida por toda la existencia. Aquello que aprende a ser no necesita ser nombrado para perdurar. Así terminó la historia del nombre que nunca debió existir, y así comenzó un universo que ya no necesitaba permiso para ser real. Fen.